con reserva, habla de la posición de reserva en el Fondo Monetario o en la Asociación Latinoamericana de Inversiones, de Integración. ¿A qué hace referencia? Al resguardo justamente de tener un efectivo mínimo ante estas dos entidades. No, se refiere concretamente a lo que la entidad, en este caso el Banco Central, posee en sus denominadas bóvedas, ¿sí? La posición que tiene Argentina en organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, se regulan a través de cláusulas que ese organismo determina de lo que cada país debe contribuir, ¿sí? Al mismo. Concretamente, el Fondo Monetario Internacional es como una especie de cooperativa de países, ¿sí? En el cual cada país hace un aporte regular, periódico, ¿sí? En este caso mensual, para mantener su posición dentro de lo que es ese organismo. ¿Por qué Argentina formaría parte de este organismo? Bueno, porque en el caso de necesitar un auxilio determinado, esta institución internacional acudiría en rescate de aquellos países que lo requieran. Vamos a hacer o a trazar una similitud o un paralelismo con, por ejemplo, una mutual, ¿sí? No sé si ustedes saben cómo funciona una mutual, o una cooperativa también puede ser, pero en el caso de la cooperativa, puntualmente de la mutual, yo lo que hago es asociarme a la cooperativa o a la mutual, ¿sí? Yo, en el caso de la mutual, concretamente, digo, se asemeja más a la mutual que a la cooperativa, porque en la mutual yo tengo que hacer un aporte periódico, ¿sí? Algo así como ¿alguno de ustedes está asociado a algún club deportivo? El CUNE, por ejemplo, profe. Yo sí. El CUNE, por ejemplo, regatas, hindú, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué sucede allí? Ustedes van a practicar un deporte y ustedes pagan lo que se denomina una cuota social, ¿sí? En el caso del Fondo Monetario Internacional, Argentina, junto con los otros países que forman parte del mismo, también pagan una cuota social por pertenecer a ese, entre comillas, club, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo necesito que me auxilien, ¿sí? Le pido al Fondo Monetario que me auxilie, que me preste dinero, ¿está? Esto sucedió fundamentalmente en los 2 últimos años del gobierno de Mauricio Macri, de los recientes, digamos, créditos que se recibieron del Fondo Monetario. También en épocas anteriores ha sucedido. Y tenemos la particularidad como país de ser bastante incumplidores con nuestras obligaciones, ¿sí? Eso es lo que genera la mala imagen que tenemos ante el mundo, en ese sentido. Más allá de ese detalle particular, que no es menor, Argentina forma parte de ese club, ¿sí? De países que están en esa institución que se llama Fondo Monetario Internacional y al cual cuando necesitan van y le piden. ¿Puede pedirle Argentina a otro, digamos, puede pedir Argentina dinero cuando necesite de otra manera a otras personas o a otras instituciones? Sí, lo puede hacer sin ningún problema. El tema es que esta institución en particular es una institución que tiene créditos bastante flexibles para los países que forman parte del mismo, ¿sí? Por lo tanto, acá lo que sucede es que a Argentina le resulta, y naturalmente a los países que forman parte del mismo, le resulta más fácil y menos oneroso, ¿sí? Recurrir a un crédito del Fondo Monetario, porque además esta institución de alguna manera permite cierta flexibilidad cuando otorga préstamos que no lo tienen otros acreedores a los cuales yo le puedo ir a pedir plata, ¿sí? Argentina tiene deudas de todo tipo y color, básicamente, ¿está?
tiene deudas con organismos, tiene deuda con personas físicas, tiene deuda con personas jurídicas, tiene deuda con instituciones financieras. Así que no le faltan ejemplos a Argentina de deudas que haya tomado, ¿sí? Pero esta institución en particular tiene esas características, ¿sí? No es que Argentina lleva su dinero, sus divisas y las guarda allá, en el Fondo Monetario. No, no pasa eso. Lo que la Argentina hace es pagar mensualmente un determinado monto, ¿sí?, al Fondo Monetario para formar parte del mismo, ¿tá? No sé si se entendió tu pregunta. Sí, más o menos. Más o menos. ¿Qué es lo que no te quedó claro? No, son conceptos simplemente que después voy a repasar. Volvé a consultarme y no hay problema, lo volvemos a tratar, ¿sí? Les decía Perfecto, profe, que gracias. esta primera función es la que no está cumpliendo muy bien porque el año pasado Argentina tuvo casi un 55% de inflación. Y la inflación no es más que la pérdida del valor de la moneda. Es decir, año a año, una misma cantidad de dinero o de unidades monetarias me va a permitir comprar menor cantidad de bienes y servicios, ¿sí? Por lo tanto, esta institución debería ser la que debería, ¿sí?, cuidar que el dinero que las personas físicas y jurídicas tienen en su poder no se deteriore, ¿sí?, no pierda la capacidad de comprar bienes y servicios. Por supuesto que mantener la estabilidad del sistema financiero, es decir, mantener la estabilidad de lo que es el conjunto de instituciones financieras a las cuales regulan, y por supuesto apuntar al desarrollo y el crecimiento del mercado de capitales. Esta es una acción que la va a llevar en coordinación con otra más que vamos a ver ahora a continuación, que se llama Comisión Nacional de Valores, y que también es la encargada, la rectora, digamos, específicamente en esta materia. Los deberes que tiene ante el gobierno nacional es una entidad autárquica, esto hay que recalcarlo, ¿sí? Es decir, tiene su propia administración y maneja su propia también normativa, no depende del presidente de la nación, pero naturalmente el presidente de la nación es el que le propone al Congreso Nacional quién debería ser el presidente del Banco Central. Y el Congreso es el que debe aprobar, ¿sí?, aquella persona que esté a cargo, digamos, del Banco Central. Los deberes que tiene ante el Poder Ejecutivo Nacional o ante el Gobierno Nacional son los de transparencia en la gestión que realiza, ¿sí?, publicando todas sus normas, en primer lugar, publicando toda la información financiera del sistema financiero, en particular y en casos generales, en casos particulares, perdón, también. Tiene que rendir cuentas de la gestión ante el Congreso de la Nación. El presidente del Banco Central tiene que constituirse una vez por año ante el Congreso para rendir cuentas de la gestión. Y en las actividades que realiza, tiene que producir también el reparto de beneficios hacia lo que se denomina el Poder Ejecutivo, ¿sí?, en el caso de que tenga beneficios la acción que está llevando adelante. En este sentido, y puntualmente respecto a lo que es la primera función que estuvimos viendo, que es la de preservar el valor de la moneda y mantener la estabilidad de precios, para eso utiliza lo que se denomina la administración de la base monetaria. Y la base monetaria es básicamente todo el dinero que existe en la economía, ¿sí? Ustedes, cada uno de los que estamos acá, en esta aula en este momento, podrán tomar de su billetera y decir: yo tengo 100 pesos, yo tengo 250, yo tengo 1500, el otro tendrá 50 y así sucesivamente. Contamos todo lo que todos tenemos en este momento y eso vendría a ser la base monetaria, ¿sí?
Y esa base monetaria se conforma fundamentalmente por la circulación monetaria, es decir, la cantidad de dinero que hay en manos del público, ¿sí? Más todos los depósitos que hay en los bancos, ya sea en cajas de ahorro, en plazos fijos, cuentas corrientes y todo tipo de depósitos que pueda haber en las instituciones financieras, ¿sí? Eso es lo que configura la base monetaria. ¿Vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, profe. A continuación, esta base monetaria se administra a través de lo que se conocen como los agregados monetarios. Ustedes seguramente en economía van a trabajar estos conceptos con un poquito más de detalle. Acá los vamos a ver simplemente para que ustedes sepan los conceptos, ¿sí? Estos agregados monetarios se dividen en tres: M1, M2 y M3. M1 se conforma con la cantidad de circulante en poder del público, es decir, la cantidad de dinero que ustedes tienen en sus billeteras, básicamente, más los depósitos que hay en cuenta corriente, ¿sí? En las cuentas corrientes específicamente, no en otro tipo de cuentas, en las cuentas corrientes, que se denominan también cuentas a la vista, ¿sí? Porque se supone o se entiende que son aquellas que permiten el mayor flujo de dinero, ¿sí? Entonces, ese agregado M1 suma a esos dos componentes. El dinero que está en poder del público, está en las manos del público o en sus billeteras, donde ustedes quieran. Incluso mucha gente, hoy en día ya no se practica esa actividad, pero muchas veces las personas guardan ese dinero debajo del colchón, como se denomina, o en algún lugar, en alguna cajita. Bueno, ese dinero también, ¿está? Es el dinero que está estrictamente en poder de las personas y de las empresas también, por supuesto. Si a nosotros ese agregado monetario que obtuvimos, M1, le sumamos M2, perdón, le sumamos los depósitos que nosotros observamos en el sistema bancario, en cajas de ahorro y plazos fijos, que es el dinero que menor circulación posee, o también denominado dinero secundario, ¿sí? Vamos a obtener el indicador o agregado monetario denominado M2. Si a ese agregado monetario M2 nosotros le sumamos todo tipo de activos financieros como obligaciones negociables, títulos públicos, etcétera, futuros, cauciones y demás, que no los hemos visto todavía, ahora en un momento los vamos a ver, vamos a obtener lo que se denomina el agregado de M3. Entonces, ustedes dirán, y bueno, ¿y esto para qué se usa? ¿Qué sentido tiene? Bueno, cuando Argentina este año, ¿sí? El año pasado, mejor dicho, eligió un presidente y ganó el mismo, ¿sí? El que ganó, el que está gobernando hoy en día, estos agregados monetarios empezaron a cambiar drásticamente de un punto a otro, ¿sí? Aquellos, por ejemplo, que tenían dinero en plazo fijo empezaron a dejarlos a la vista, aquellos que estaban en el sistema bancario empezaron a sacar dinero del sistema bancario, y todo esto significa un movimiento en el cual, por supuesto, los economistas, los analistas, naturalmente las empresas, empiezan a mirar y a observar para ver qué es lo que está pasando en la economía, por qué la gente está sacando el dinero o sus ahorros del sistema bancario. Esto no hace otra cosa que debilitar el sistema bancario. Y, naturalmente, cuanto más, podríamos decir, más débil, más flaco se encuentren los agregados monetarios M3 y M2, y más se esté engrosando M1, es en donde mayores problemas se van a observar en el sistema financiero. Cuanto menor sea M1 y más equilibrados se encuentren con M2 y M3, va a mostrar que, por ejemplo, en M2 tenemos todo el dinero que está en el sistema financiero.
y específicamente en el sistema bancario. Y M3 nos va a estar mostrando qué parte de todo ese dinero que está en el sistema financiero bancario está volcado a proyectos, por ejemplo, de inversión y de deuda relacionada con inversiones. Entonces, el análisis que se hace es, bueno, la economía, ¿cómo se encuentra en relación al dinero que es la misma posible? La gente está tranquila y deja todo su dinero en el sistema bancario, está destinado a inversiones, las empresas, las personas físicas, o la gente está asustada y está tratando de tener ese dinero guardada en sus casas o en, por ejemplo, en cuentas a la vista, de manera tal de ir y sacarlas, ni bien crea que eso es conveniente hacerlo. Bueno, estos análisis de los agregados monetarios nos permiten ver eso, ¿sí? Nos permiten ver cómo ese dinero está posicionado en la economía, ¿sí? Por supuesto que los análisis que se hacen a partir de esto son múltiples, son variables, y por supuesto ayudan a las personas, a las empresas, a tomar decisiones de qué hacer, por ejemplo, con sus ahorros, ¿sí? ¿Los dejo en el banco? ¿Los invierto en un activo, como por ejemplo una acción, una obligación negociable, un título público? ¿O bien agarro, lo saco del sistema financiero y lo dejo en mis manos? ¿Sí? ¿Se alcanza un poco a entender esto? ¿Se alcanza más o menos a comprender? Sí, profe. Sí. Sí, más o menos, profe. Ustedes seguramente habrán escuchado, eran bastante jóvenes en aquel momento, que en Argentina hubo una crisis en el año 2001. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sí. Esa crisis, además de ser social, política, fue por supuesto económica. Y esa crisis económica se produjo, ¿por qué? Porque llegado un momento en el cual ya no era posible, ¿sí?, que la gente retirara su dinero, los bancos cerraron, ¿sí?, a partir de, naturalmente, determinaciones del Banco Central, cerraron y no le permitían a la gente retirar su dinero de la entidad financiera. Entonces, fíjense que el M1 ahí entró en una crisis en la cual toda la gente quiso ir en un momento a sacar el dinero de banco, y eso no fue posible. Entonces, naturalmente que estos agregados se los analiza permanentemente para saber, a ver, qué tan sano, qué tan fuerte está el sistema bancario, ¿sí? Si la gente, imagínense por un momento, va y lleva su plata al banco, el banco la presta, ¿sí? Y en un momento todos entramos en crisis y le decimos al banco, devuélvame la plata. ¿Qué nos va a decir el banco? Y mire, yo no la tengo la plata que usted me trajo, me prestó. Yo se la presté a Natalia, se la presté a Tania y le presté a Cristian, y ellos no me están devolviendo. Entonces, yo que estoy del otro lado de la ventanilla voy a decir, la pucha, sos un irresponsable, le voy a decir a la institución financiera, y la institución financiera no tiene la culpa de haberle prestado a Natalia, a Tania y a Cristian, ¿sí?, y ellos no habérsela devuelto o no todavía tener la obligación de devolvérsela. Porque fíjense un pequeño detalle, los plazos, ¿sí?, por los cuales yo deposito mi dinero son infinitamente menores a los que, por ejemplo, se pueden dar a través del otorgamiento de préstamos personales, prendarios y aún más hipotecarios. Si ustedes se van a una institución financiera y le dicen, mira, me quiero comprar una casa, que vi que sale hoy una casa más o menos, está en 5 millones de pesos, ¿sí? Le digo al banco, prestame, primero que por las normas que nosotros tenemos en nuestro país, las instituciones financieras no nos financian el 100% de un inmueble, ¿sí? Nos financian solamente hasta un 70%, el otro 30% nosotros tenemos que tener el capital. Entonces, 5 por 3, 15. O sea, nosotros tenemos que tener 1,5 millones como capital propio para poder comprar ese inmueble, ¿sí? Supongamos que nosotros nos vamos al banco,
El banco nos dice, sí señor, le presto los 3,5 millones. Y usted me lo va a devolver en 20 años. Me lo va a devolver en 15 años. ¿Sí? Porque además, fíjense ustedes que son montos muy considerables cuando hablamos de créditos hipotecarios. Ustedes, cuando van y depositan su plata, ¿a cuánto tiempo lo hacen? 30 días, les decía yo, 60 días, 90 días. Entonces, fíjense que acá la palabra, y no solamente la palabra, ¿sí? Todo lo que representa el concepto de la confianza es lo que rige este sistema. Si yo no confío como depositante, no le voy a dar al banco mi dinero. ¿Sí? Por lo tanto, no va a haber alguien que del otro lado, a partir de todos los que hemos confiado en el sistema bancario, ¿sí?, pueda ir y pedirle ese dinero. Por supuesto que la entidad financiera no va a tener tampoco para poder prestarle, y es aquí donde este sistema entra en crisis muchas veces. Entonces, por eso, fíjense que todos estos elementos sirven para que nosotros observemos qué es lo que está pasando en la economía. Entonces, por eso estos elementos sirven para la toma de decisiones, como les decía recién, de personas físicas, de personas jurídicas, de aquellos que han depositado dinero en el banco, y por supuesto del otro lado quienes también los han tomado, ¿sí? Hay otro indicador, hay un montón de indicadores que se analizan naturalmente a partir, y no solamente a partir de los agregados monetarios, que son, por ejemplo, los índices de morosidad, es decir, qué porcentaje de los que tomaron créditos hoy no están pagando sus deudas. Esto también representa un análisis que, naturalmente, los depositantes hacen análisis respecto a, bueno, a ver, ¿cómo está la salud del sistema bancario? ¿Cómo es la relación que existe entre aquellos que depositaron dinero y aquellos que tomaron dinero del mismo, ¿sí? Por eso, en este caso, con este concepto que estamos analizando, los análisis son múltiples, son variables, y vuelvo a insistir, no solamente sirven para una persona física que tiene una determinada cantidad de dinero y tiene que pensar qué va a hacer, sino para las personas jurídicas. Recién antes de ingresar con ustedes, estábamos con unos colegas en una capacitación, más que una capacitación, una charla, ¿sí?, sobre estas temáticas. Por ejemplo, sobre inversiones. Entonces, ustedes también, sobre la base de estos conceptos, van a ayudar a otras personas a tomar decisiones. Cuando nosotros analizamos anteriormente lo que era un plan de negocios, nosotros vimos que dentro del plan de negocios, por ejemplo, tenemos distintos mecanismos para que el plan de negocios se pueda llevar adelante, y uno de ellos es un esquema de financiación de tipo directo o indirecto, o a través también del autofinanciamiento, como vimos. Bueno, a partir de esto, de otros indicadores, como hemos visto, que también son el BAN, la TIR, ustedes van a hacer un análisis integral y le van a decir a una persona, a un inversor, que viene y les dice, mirá, tengo 10.000 pesos, ¿qué hago con los 10.000 pesos? ¿Dónde los pongo? ¿Los guardo en mi dormitorio, debajo de mi colchón? ¿Los pongo en un banco? ¿Compro una determinada acción? ¿Compro una obligación negociable? ¿Compro un título público? ¿Qué hago? Porque algo quiero hacer. Y ustedes, a partir de todas estas variables que estamos hablando, muchas más por supuesto, le van a decir, y mira, hoy lo que te conviene hacer es esto, ¿sí? Por supuesto que ese asesoramiento no es gratuito, ¿sí? Así que acá aparece la parte interesante para ustedes, para decir, bueno, ¿yo me puedo ganar la vida de esto? Sí, por supuesto. Así es, existen empresas que se dedican a eso. Existen empresas que se dedican a asesorar a sus clientes acerca de
de decirles estrictamente, bueno, si tienen un determinado sobrante de dinero, ¿qué hacer con él? ¿Sí? Esta idea más o menos se alcanza a comprender. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Y bien, entonces ustedes tienen a alguien que viene y les dice, su padre, sus tíos, su pareja les dice, mirá, tengo una determinada cantidad de dinero y que quiero ver qué podemos hacer, qué hago. Bueno, aquí es donde aparece la figura del mercado de capitales, que es un conjunto de mecanismos, es un conjunto de instituciones, vamos a ver quiénes la componen, que lo que hacen fundamentalmente, así como las entidades financieras también, es tomar recursos, ¿sí?, para canalizarlos a través de inversiones. Acá es específico y están determinados quiénes van a ser los destinatarios, ¿sí?, de ese ahorro que yo tengo en forma particular. ¿Por qué? Porque acá es específico. Y esto es lo que lo diferencia del sistema financiero. Si yo llevo mi plata a un banco, como dijimos anteriormente, yo deposito mi plata en un plazo fijo. ¿Y qué hace el dinero con qué hace el banco con ese dinero que tomó mío? Se lo da a alguien. Yo no tengo idea quién es. Lo único que sé es que el banco me dice, mire, yo le voy a devolver su dinero, le voy a pagar un interés por él. Pero yo no le voy a decir a usted, porque yo tampoco lo sé, ¿a quién le voy a prestar su dinero? ¿Por qué no lo sabe? Y porque va a depender de quién se lo venga a pedir y para qué se lo venga a pedir. ¿Sí? Acá en el mercado de capitales la cosa cambia porque hay alguien estrictamente que lo necesita, que yo lo conozco, que yo lo estoy investigando y que yo digo, bueno, a este yo se lo voy a dar. ¿Sí? Por eso acá es más dirigida la canalización del ahorro a inversiones concretas y específicas. Y esas inversiones concretas y específicas sirven para financiar proyectos de empresas, del gobierno, ¿sí? Y fundamentalmente de estos dos sectores, del sector público y del sector privado. ¿Está? En cualquiera de las dos situaciones que se canalice, ya sea el sector público o el sector privado, sirven para realizar inversiones. Cada uno determinará qué tipo de inversión querrá realizar, ¿sí? Y para atender qué situaciones particulares. Esto puede tener que ver con incremento de la capacidad productiva de una organización, de una empresa, por ejemplo, compra de materia prima, consumos, lo que típicamente se conoce como inversión en capital de trabajo. Ustedes ya lo van a conocer a este concepto cuando vean el año que viene matemática financiera, o bien específicamente cuando vean formulación y evaluación de proyectos. O puede servir para refinanciar pasivos, es decir, refinanciar deudas de una empresa o del sector público, del Estado, ¿sí? Y por supuesto esto lo que permite es canalizar de manera directa el ahorro a la inversión. Y eso le otorga solidez a la economía de un país. Este es otro termómetro, otro indicador, otra variable que se analiza junto con también los demás que estuvimos señalando recién, que son los agregados monetarios, por ejemplo, ¿sí? Aquí hay una institución que regula todo esto, y esta institución es la Comisión Nacional de Valores, ¿sí?, que es la que regula todo el sistema del mercado de capitales, es la que emite normas acerca de cómo funciona este mercado, ¿sí?, de cómo sus distintos actores se tienen que ajustar, aquellos que demandan crédito y aquellos que canalizan sus ahorros. Es una institución también que está abocada y debe estar abocada a educar financieramente a los individuos, ya sean inversores o sean demandantes de crédito,
En este sentido, la Comisión Nacional de Valores no es que tiene un rol preponderante en cuanto a esta función, la ha perdido con el paso de los años y por eso han aparecido otros actores que están supliendo de alguna manera esta actividad de educación, ¿sí? Fundamentalmente, los actores que forman parte del mercado de capitales son los que más están abocados a generar educación financiera en las personas. Es el que le otorga naturalmente transparencia a este proceso de tomarle el ahorro a alguien y dárselo a otra persona. ¿Sí? Acá el proceso es totalmente transparente. No hay ningún tipo de duda de cómo se genera y todo está claramente establecido. Y naturalmente fomenta el ahorro y la productividad y naturalmente volcar ese ahorro a inversiones reales. Cuando hablo de educación financiera, me refiero a que naturalmente lo que ustedes han visto en economía seguramente, ¿a qué es igual el ingreso? ¿Cómo se define el ingreso? ¿Con qué fórmula? ¿Puede ser activo más pasivo? Las ventas menos los costos. No, el ingreso de una persona. Es el activo. El activo configuran todos los bienes y derechos que tiene una empresa, ¿sí? Y que se materializan en lo que es el estado de situación patrimonial, lo que muestra es el patrimonio de una empresa. El ingreso de una persona se configura a través de la sumatoria, digamos, del consumo más el ahorro, ¿sí? Es decir, yo tengo un Estamos atrasados, profe, en contabilidad. Muy atrasados. Sí. En economía, profe, lo damos a ese concepto. Por eso me refería a economía, porque es un concepto más de economía que de contabilidad. Puede ser que lo vean en contabilidad también. Pero el ingreso personal está dado por el consumo más el ahorro. Es decir, vamos concretamente. ¿Quiénes de aquí trabajan? Yo, profe. Yo, profe. Yo también. Yo también. Yo Ustedes, también, profe. todos los que trabajan, ¿sí? Obtienen un ingreso por ese trabajo que realizan, ya sea de manera que trabajen de manera en relación de dependencia, ¿sí? Es decir, dependen de alguien, ¿sí? Como así también si trabajan de manera independiente, de manera autónoma, es decir, por su propia cuenta. Ahora, ustedes todos los meses tienen un determinado ingreso, que puede ser fijo o variable. Ese ingreso lo destinan a dos cosas. Al consumo, ¿sí? Dado el consumo como todos los gastos que configuren naturalmente la supervivencia de una persona, y si yo tengo personas a mi cargo, como por ejemplo mi grupo familiar, también por supuesto mi grupo familiar, ¿sí? Todo eso es el consumo, es decir, lo que yo pago de luz, lo que pago de internet, lo que pago de alquiler, lo que pago de comida para alimentarme a mí y a mi familia, vestimenta, otros tipos de servicios, transporte, etc. Yo tengo un ingreso mensual de, vamos a decir algo, 30.000 pesos, ¿sí? Resulta que yo consumo 25.000, es decir, tengo un gasto de 10.000 pesos de alquiler, gasto 5.000 de, supongamos, de comida, y gasto otros 5.000 en otro tipo de cosas. Al final del mes, gasté 25.000. Por lo tanto, me sobran, ¿sí?, 5.000 pesos, que no los he gastado. ¿Qué es eso? Estrictamente es ahorro.
¿Qué significa el ahorro? El consumo que yo he dejado de realizar para estimativamente realizarlo en el futuro. Digo estimativamente porque voy a ver cuándo lo voy a utilizar, ¿sí? Pero es una parte de mi ingreso que yo no he utilizado en captarlo, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. Sí, profe. ¿qué hago yo con esos 5.000 pesos? ¿Dónde los pongo? ¿Dónde los meto? Es aquí donde la educación financiera toma importancia, toma relevancia. ¿Por qué? Porque la educación financiera me va a ayudar a decir, a definir y naturalmente a decidir qué efectivamente voy a terminar haciendo con esos 5.000 pesos. ¿A quién le puedo dar si es que le puedo dar a alguien? Y si yo le doy a alguien, ¿qué beneficios yo voy a obtener? A eso es lo que llamamos interés, ¿sí? Entonces la educación financiera lo que ayuda a las personas es a motorizar esa parte del consumo que no ha sido efectuada, es decir, el ahorro, para darle un destino correcto, ¿sí? Por supuesto que ese ahorro, si yo lo materializo en una acción específica, está también relacionado a un riesgo, ¿sí? Y por supuesto, en este sentido existen distintas escalas de riesgo. No es lo mismo si yo agarro esos 5.000 y los pongo en un plazo fijo, ¿sí? En donde sé que a los 30 días el banco me los va a devolver a los 5.000 pesos y me va a devolver, me va a pagar también un determinado interés. Que si yo se lo doy a una persona o invierto en el mercado de capitales, en donde hay un riesgo mayor o hay mayores plazos, ¿sí? Que van a estar contemplados y que naturalmente la persona va a decir, bueno, voy a tener que esperar más tiempo para volver a obtener mis 5.000 pesos, pero eso también me va a generar mayores intereses, ¿sí? La educación financiera ayuda a las personas a tomar decisiones sobre esa parte del ingreso que no ha sido consumido, ¿sí? Que se denomina ahorro. Hay otra parte de la educación financiera que también ayuda a, de alguna manera, analizar el consumo, ¿sí? Para tratar de reducirlo lo máximo posible y que de esa manera, del otro lado, se engrose lo que es el ahorro, ¿sí? Eso es básicamente en lo que la educación financiera se centra. ¿Vamos hasta acá? ¿Se va comprendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Como decíamos entonces, ¿qué hacemos con todo eso que está sobrándole a las personas y a las empresas? Bueno, acá es donde el mercado de capitales entra en escena. Y entra en escena de la siguiente manera. Toma dinero, como ustedes pueden ver allí, dice sectores con excedentes de fondos, es decir, personas con ahorros, no solamente inversores particulares, sino también institucionales, me refiero a personas físicas, personas jurídicas, ¿sí? Toman ese dinero, el mercado de capitales a través de intermediarios, que vamos a ver ahora, se llaman agentes y sociedades de bolsa, ¿sí? Toman ese dinero y se lo dan a sectores que tienen necesidades financieras, como por ejemplo individuos, empresas y el sector público. Es decir, fundamentalmente el sector privado y el sector público. Y ustedes me van a decir, y bueno, ¿y qué nos dan a cambio? Bueno, nos dan papelitos. ¿Cómo papelitos? Sí, nos dan, hoy en día ya no son, ya no, digamos, ya no existen más los papelitos como hace muchos años atrás, o como hace, no sé, 20 años atrás, en donde me entregaban un cartón, ¿sí? Desde hace un tiempo esto se ha naturalmente volcado a la tecnología y la tecnología naturalmente que ha digitalizado todo. Entonces, eso que a mí me dan se llaman títulos valores. Esos títulos valores pueden ser cuotas parte de fondos comunes de inversión, pueden ser partes de fideicomiso, pueden ser acciones, pueden ser partes de obligaciones negociables, como vimos la otra vez, pueden ser partes de títulos de deuda pública. Se lo dan a los agentes de bolsa y esos agentes de bolsas nos dan a nosotros. Pero no nos dan a nosotros físicamente, quedan guardados en un lugar.
que ahora vamos a ver cómo se llama. ¿Sí? Este cuadrito seguramente ustedes lo vieron en economía, lo estarán viendo probablemente, que es cómo giran las inversiones, el flujo de dinero de la economía real al mercado.